A continuación, un pistolero enmascarado ataca a una familia. ¿Urgencias? Alguien ha disparado a nuestros vecinos. ¿Quién ha sido? No sé, un enmascarado. Es lo más horrible que he investigado. El asesino deja varias pistas. El guante negro me recordó el caso de O.J. Simpson. Fuera quien fuera, cometió un error al dejar pruebas. Pero las pruebas forenses revelan una historia mucho peor de lo que la policía podía imaginar. Fue un momento estelar en mi carrera forense porque estas cosas no suceden cada día. En Sugarland, a las afueras de Houston, todos conocían a la familia Whitaker. Ken Whitaker, de 59 años, dirigía una constructora que pertenecía a la familia desde hacía una generación. El negocio marchaba bien. Supieron aprovechar los booms de la construcción y en épocas de vacas flacas lograba mantenerse. Era un gran negocio. Ken y su esposa Tricia y sus dos hijos, Bart y Kevin, estaban de celebración la noche del 10 de diciembre de 2003. Bart, de 24 años, estaba a punto de licenciarse de sus estudios de Derecho Penal. Salieron a cenar para celebrarlo. Volviendo a casa, les tendieron una emboscada. ¿Urgencias? Alguien ha disparado a nuestros vecinos. ¿Quién ha sido? No sé, un enmascarado. Venga, rápido. De acuerdo. Segundos después, Bart Whitaker también llama a urgencias. Me han disparado. ¿Dónde está herido? En el brazo, creo. No puedo moverlo. Le he perseguido. Estoy en la sala de estar junto a la cocina. He ido tras él. Entendido. ¿Ha salido por la puerta de atrás? Sí, le he perseguido en esa dirección. La operadora dijo, han disparado a 4 personas. Al principio pensé que bromeaba porque en Sugarland no se producen tiroteos cuádruples. Tanto Kevin como su madre fallecieron de un disparo en el pecho. Ken y Bart, ambos conscientes y despiertos, tenían heridas de bala en la parte alta del brazo. Mi primera reacción fue de shock. No podía reaccionar. Los investigadores hallaron el arma en el suelo de la cocina. Una pistola de 9 milímetros vacía. Los investigadores también hallaron un guante frente a la casa. La puerta no parecía estar forzada. Aparentemente el robo era el móvil, pero todo estaba en su sitio. Los cajones del dormitorio principal estaban ligeramente abiertos, pero no lo suficiente para sacar algo. Unas horas más tarde, la policía recibe el aviso de otro tiroteo a pocos kilómetros. El sospechoso entró en una casa, ató a sus habitantes y les apalizó. Aquel individuo huyó del lugar. La policía emitió una orden de búsqueda sobre el sospechoso. Los agentes persiguieron al hombre hasta un edificio de apartamentos. Pero cuando ya lo tenían rodeado, el malhechor se pegó un tiro. Dedujimos que si había querido matarse para escapar de la policía, era porque había hecho algo realmente malo, como un homicidio. Identificaron al hombre como Lathan Jackson, de 22 años. Hacía 3 meses que había salido de la prisión por posesión de drogas. Había estado en prisión por delitos graves. Pensamos que podía haber participado en ese crimen violento. Para averiguar si Jackson había participado en el tiroteo de los Whitaker, la policía usó perros rastreadores. Siempre que sospechan que es un crimen llamativo, o donde creen que un olor será una prueba, unen estos perros. Hacen mucho más trabajo del que nosotros podemos hacer con nuestro olfato. El sabueso olfateó el guante hallado en casa de los Whitaker y la pistola de 9 milímetros encontrada en la cocina. Ahora sabemos que el tirador tenía una pistola, llevaba guantes y tocó los cajones de la casa. Pero el perro no reconoció el mismo olor en la ropa de Jackson. Lo que significaba que el asesino de los Whitaker seguía suelto. La familia Whitaker regresaba a casa de una cena en familia para celebrar que Bart Whitaker estaba a punto de graduarse de la universidad. Kevin Whitaker se dirigió a la puerta principal, seguido de su madre y su padre. Bart Whitaker estaba comprobando los mensajes de su móvil y fue el último en entrar. El asesino mató a Kevin y Tricia Whitaker. Ken y su hijo Bart recibieron impactos de bala en el brazo y sobrevivieron. Al parecer, el asesino escapó por la puerta de atrás. Cerca de la puerta trasera de la casa, junto a la cocina, había una pistola Glock negra de 9 milímetros. Habían disparado 4 balas. No echaron en falta objetos de valor en casa de los Whitaker. Lo único que supimos que faltaba era el teléfono móvil de Bart Whitaker, lo que no tenía explicación. Al ser interrogados, Ken y Bart contaron a la policía que el atacante llevaba puesto un pasamontañas, medía 1,80 m de alto y era de constitución media. Pero había detalles en la escena del crimen que intrigaban a los investigadores. Parecía como si el intruso hubiera sabido exactamente la hora a la que llegaría la familia.
El hecho de que se produjeran 4 disparos e hirieran a 4 personas era peculiar porque era una probabilidad muy alta. Ni siquiera los agentes de policía son capaces. O tuvo suerte, o era muy bueno, o tuvo tiempo de planear lo que estaba haciendo. Y cuando la policía investigó el número de serie del arma homicida, descubrió que estaba registrada a nombre de Kevin Whitaker. La guardaba en una caja fuerte cerrada en su dormitorio en la segunda planta. El asesino había usado una especie de barra, una palanca, para abrirla. Usara la herramienta que usara, se trataba de una especie de palanca. Y dejó pequeños restos de pintura, lo que sugería que la herramienta que habían usado estaba pintada. Y la ubicación de la caja fuerte era otro indicio de que el asesino conocía la distribución de la casa. El delincuente sabía exactamente a dónde ir. Solo hay una forma de salir de la segunda planta. Mientras los investigadores buscaban al hombre que había agredido a la familia Whitaker, los periodistas seguían inmersos en su propia investigación. La gente estaba muy asustada. Es comprensible, teniendo en cuenta que disparan a 2 personas y las matan, en una zona donde no es común este tipo de crímenes. La noche del tiroteo, la familia Whitaker salió a cenar para celebrar la inminente graduación de Bart en la Universidad Estatal de Houston. El periodista Eric Hanson llamó a la universidad para saber en qué estudio se iba a licenciar Bart Whitaker. La persona que cogió el teléfono, lo primero que me dijo fue que Bart no estudiaba allí y no se iba a graduar. Y eso me sorprendió mucho. Me quedé atónito. En vez de ir a clase, Bart Whitaker empleaba el dinero de sus padres para pasarlo bien. Le daban dinero para la matrícula y asumieron que iba a la universidad. Confiaban en él, pero no era así. Su padre comentó que confiaba en él. Nunca le exigieron buenas notas. El hecho es que, creo que más tarde, el padre sí que declaró que Bart Whitaker le había dado un certificado de notas y que quizás fuera falso. Más asombroso aún, Bart no solo contó a sus padres que se iba a licenciar, también que se licenciaba con matrícula de honor. Pensaban que se graduaría magna cum laude, es decir, con la mayor nota posible. Por eso salieron a celebrarlo. Así que llega a casa, lo celebran y le regalan un reloj Rolex. Pese a esta información, Ken Whitaker no podía creer que aquello estuviera relacionado con los asesinatos. No era que no creyeran que tenía problemas. Sabían que los tenían, pero nunca imaginaron que fueran tan profundos y tan destructivos como resultaron ser. Más tarde, los investigadores advirtieron algo extraño en una fotografía de la familia de Bart, donde salía este sentado junto a su hermano una hora antes de los asesinatos. En una de las fotos vimos que Bart hacía un gesto obsceno ante la cámara o la persona que sacaba la foto. Los investigadores se preguntaron entonces si la hostilidad de Bart iba más allá de un gesto inapropiado. Tras el asesinato de su madre y su hermano y el intento de asesinato de su padre, salió a la luz el fraude de Bart Whitaker. Había contado a su familia que se iba a graduar en la universidad cuando en realidad llevaba años sin ir a clase. Aún me disgustó más que hubiera recibido una tarjeta de felicitación de una familia amiga y que dentro hubiera un cheque de 25 o 50 dólares. Después de salir del hospital, cobró el cheque. Todo después de que se descubriera que no iba a graduarse. Aún así, cobró el cheque. Cuando las noticias acerca del tiroteo en casa de los Whitaker se emitieron por toda Texas, uno de los amigos de Bart, Adam Heap, proporcionó una información relevante. 2 años antes de los asesinatos de los Whitaker, Adam Heap sostenía que Bart había intentado contratarle como francotirador. Adam decía que el motivo era financiero, que Bart quería hacerse con el patrimonio multimillonario de sus padres. Heap conocía detalles del crimen que solo una persona familiar con el plan hubiera podido saber. Uno de los argumentos que encajaba con la escena del crimen fue un dibujo de la entrada de los Whitaker. Describió donde él y Bart habían acordado que él estaría para disparar a Ken, Kevin y Tricia cuando cruzaran la puerta. Coincidía plenamente. Adam Heap tenía una coartada irrebatible. El día del tiroteo estaba trabajando en un banco. Otro giro sorprendente aconteció cuando los investigadores descubrieron que los padres de Bart, Ken y Tricia Whitaker, se habían enterado del plan 2 años antes. Ken y Tricia no dieron credibilidad al suceso. Contactaron con uno de los individuos que estaba implicado en la trama, y esa persona convenció a Ken y Tricia que era todo una broma y un gran malentendido. Luego el padre preguntó a Bart Whitaker sobre aquello. Bart Whitaker era tan bueno engañando a sus padres que su padre jamás verificó la información. Su padre ni siquiera cuestionó sus estudios después de aquello. Y cuando la policía contó a Ken Whitaker que Bart podía haber apañado ese tiroteo también, tuvo dificultades para aceptarlo.
Ken era muy naif. Es muy naif. En definitiva, la policía se preguntaba que si Bart había organizado el asesinato de su familia, ¿quién le había ayudado? La policía investigó con quién se relacionaba Bart por aquel entonces. Los dos mejores amigos de Bart eran Chris Brashear y Steven Champagne. Chris compartía habitación con él y Steve vivía al lado. Tanto Champagne como Brashear negaron cualquier implicación en el tiroteo. Tanto Chris como Steven eran universitarios buscando su camino. Ninguno de los dos tenía decidido su futuro, saltando de un trabajo a otro y de fiesta. La policía les pidió ADN y muestras de olor, y las dieron sin problemas. Les pidieron que usaran gasas en agua destilada para lavarse las manos. Cogieron las gasas, las usaron, las metieron en la bolsa de plástico y las sellamos. Posteriormente, los perros rastreadores olfatearon si aquellos olores coincidían con los olores identificados en la escena del crimen. Obtuvimos muestras de olor de cada artículo que creíamos que había tocado el sospechoso. La policía lo llama un reconocimiento de esencias. El reconocimiento de esencias sigue un procedimiento similar al reconocimiento fotográfico. Ninguno de los olores en la escena del crimen implicaba a Steve Champagne. Pero el perro sí que descubrió una cosa. Adivine qué olor reconoció. 3 tests diferentes implicaban a Chris Brashear. Lamentablemente, este tipo de pruebas no se admiten en un juicio. Queríamos indagar en aquel asunto hasta que estuviéramos fuera de toda duda antes de imputarle cargos. La policía necesitaría más si quería conseguir una condena. La policía creía que Bart Whitaker había contratado a su compañero de cuarto, Chris Brashear, para asesinar a su familia. También sospechaba que uno de los amigos de Bart, Steven Champagne, estaba implicado. Creíamos que eran ellos, pero no puedes decir a la gente que no se preocupe, que sabes quién ha sido, pero que todavía no puedes probarlo. Les pinchamos el teléfono. Lo único que nos interesaba era tirar de la manta para ver si aquellos chavales hablaban entre ellos, pero no obtuvimos nada. Aún así, la policía nunca permitió que olvidaran que los estaban investigando. Y 1 año y medio después, su persistencia finalmente valió la pena. Fue obvio que los esfuerzos que hacíamos para hablar con el círculo de amigos de Steve Champagne daban sus frutos, le afectaban. Steve Champagne finalmente se dio por vencido y admitió a la policía que Bart Whitaker les había pedido a él y a Chris Brashear que mataran a la familia de Bart. Champagne insistió que Chris Brashear había disparado y que él únicamente conducía. Bart quería que yo, al principio, asumiera el papel de Chris, pero yo le dije que ni hablar. Y verá, era plenamente consciente, sabía lo que pasaba y me habían amenazado. No podía... Tuve la sensación de que no tenía otro remedio. Sin querer ya estaba implicado. Y por eso me lo tomé de manera que participara lo menos posible. Champagne reveló que después de los asesinatos habían arrojado una bolsa con pruebas en el lago Conroe. Hombres buzo de la policía rastrearon el lago y milagrosamente, tras 1 año y medio en el fondo del lago, encontraron la bolsa. En el interior había un cincel, media botella de agua, el móvil de Bart Whitaker y algunas balas sin usar de 9 milímetros. Es la misma munición que se usó en los asesinatos. Es una buena conexión. Los forenses no estaban seguros de poder comprobar la pintura del cincel. Estaba corroído. Parecía estar cubierto de hongos, pero pude encontrar suficiente pintura azul que rascar. Hubo suficiente para someterla a una luz infrarroja y medir su composición química. Los resultados corroboraron que la pintura del cincel era idéntica a los fragmentos de pintura de la caja de seguridad en el cuarto de Kevin Whitaker. Estaba eufórica, sumamente contenta. Fue un momento estelar en mi carrera forense porque estas cosas no suceden cada día. Los analistas también analizaron la botella de agua. Curiosamente, a pesar de haber estado sumergida en agua durante 18 meses, encontraron un perfil genético. En la rosca del tapón había quedado sellado el ADN de una persona entre los hilos de plástico de la botella. Lo analizaron. Era el ADN de Chris Brashear. ¿No es sorprendente? Demuestra que Steve Champagne decía la verdad. Casi 2 años después de los asesinatos, Chris Brashear y Steve Champagne fueron arrestados por asesinato castigado con la pena capital. ¿Qué cantidad de dinero os prometió? Creo que eran, si mal no recuerdo, unos $10 millones. ¿Que tú y Chris debíais recibir o que él iba a cobrar?
No, no lo recuerdo, no lo recuerdo. ¿Al menos un millón? Eso es. Irónicamente, ni Brashear ni Champagne llegaron a percibir un céntimo por su participación en el crimen. Les tomó el pelo. Ni sabían lo que iban a recibir. El cabecilla, Bart Whitaker, huyó a México. Pero más tarde fue detenido. Cuando Marshall le arrestó, Bart Whitaker iba sentado en el asiento de atrás y Marshall le dijo: ¿Sabes qué, Bart? Esto se ha acabado. Solo quiero saber cómo fuiste capaz de hacerlo. A lo que respondió: es fácil. Basta con ofrecer a las personas lo que quieren. La fiscalía está convencida de que los asesinatos se planearon meticulosamente. Bart llamó a sus padres con la falacia que había aprobado sus exámenes finales y estaba a punto de licenciarse. Sus padres le invitaron a casa para celebrarlo. Cuando la familia salió a cenar, Chris Brashear entró en la casa con una llave que Bart le había dado. Pero perdió un guante fuera, lo que más tarde le vincularía a la escena del crimen. Una vez dentro, Brashear forzó la caja fuerte en el dormitorio de Kevin. Robó la pistola Glock de 9 milímetros, dejando los trocitos de pintura que vinculaban el cincel a la escena del crimen. Para hacer que pareciera un robo, Brashear abrió algunos cajones de la casa, pero su intento se reveló claramente como un montaje. Steve Champagne estaba en el restaurante y llamó a Brashear en cuanto los Whitaker salieron. Cuando la familia llegó a casa, Brashear les esperaba. Disparó a Kevin y Tricia en el pecho. Hirió a Ken en el brazo, ya que se había girado de lado, lo que le salvó la vida. Brashear disparó a continuación a Bart en el brazo, como habían planeado. Cuando intentó coger la pistola, con las prisas, probablemente cogió el teléfono de Bart por equivocación. Luego, corrió hacia el exterior por la puerta trasera, donde había quedado con Steve Champagne a 2 manzanas de la casa. Brashear echó un trago del agua y luego la puso en la bolsa de tela junto con el cincel y el teléfono de Bart. Y lanzó la bolsa al lago. 18 meses después, cuando la bolsa fue recuperada, el ADN de Brashear seguía en aquella botella. Steve Champagne confesó y todas las pruebas necesarias para corroborar su confesión estaban dentro de aquella bolsa. Necesitas las pruebas forenses del lago Conroe o bien el olor de aquella noche olfateado por un perro. Es como un rompecabezas. Una vez tienes las piezas, las juntas y lo ves todo. Chris Brashear fue acusado de 2 cargos con pena capital y fue sentenciado a cadena perpetua. A cambio de su testimonio, Steven Champagne fue acusado con pena capital y sentenciado a 15 años de prisión. Por la presente declaramos al acusado Thomas Barton Whitaker culpable del delito de homicidio capital según se le imputa. Bart Whitaker fue sentenciado a muerte. Las pruebas forenses sirvieron para conectar el resto de componentes del caso y nos permitieron presentarlo a la oficina del fiscal, que gracias a Dios fue completamente irrefutable. No importa si Bart Whitaker realmente tenía una razón legítima para odiar a alguien. Si decidió que era superior a ti y que merecía lo que fuera que tú tuvieras, porque era mejor que tú, ya lo tiene. A continuación, alguien muere ejecutado y su asesino intenta borrar sus huellas. Era obvio que habían alterado el escenario del crimen. Un testigo ve a 2 hombres abandonando el lugar. ¿Pero qué habrá visto en realidad? Nos devanamos los sesos. Podían guardar rencor a la familia. Quizá volvió para vengarse de Beth y Brian. Ella tenía miedo de ese tipo. ¿Era motivo suficiente para cometer un asesinato? 8 meses después de su boda, Brian y Beverly Mock se mudaron a la casa de sus sueños en el estado de Washington. Ella le quería tanto. Y él a ella también. Se les notaba en la mirada. Brian, de 30 años, trabajaba en una empresa de aire acondicionado. Beverly, de 28, era la secretaria de un concesionario. Les había unido su afición por los deportes. Él practicaba los mismos deportes que ella y les encantaba presumir de sus cicatrices. Explicaban dónde se habían hecho una u otra herida. Hacían una pareja maravillosa. A las 5 de la mañana de un sábado de noviembre, un amigo fue a buscar a Brian Mock a su casa para salir de caza. Dijo que la casa estaba a oscuras, por lo que decidió no llamar a la puerta para ver si Brian quería ir con él y se marchó solo a cazar.
El amigo llamó más tarde aquella mañana, pero no contestó nadie. De manera que se dirigió de nuevo a casa de Brian. La puerta de entrada estaba cerrada. Pudo ver la televisión encendida y lo que parecía un cuerpo tumbado en el suelo. Fue entonces cuando llamó a la policía. Recuerdo que estaba lleno de sangre. Había sangre por todas partes. Descubrieron que Beverly y Brian Mock habían sido asesinados. Por supuesto, me derrumbé y empecé a gritar. Decía, tengo que ir allí, quiero verlo por mí misma. Cada uno de ellos había recibido 3 disparos con una pistola del calibre 22. Les habían matado como si fuera una ejecución. Les habían disparado varias veces para asegurarse de que estaban muertos. Solo quería ir allí a abrazar a mi hija, pero no podía porque podía destruir cualquier prueba útil para la policía. A juzgar por los casquillos, Brian había sido asesinado en la sala de estar. Probablemente Beverly había oído los disparos desde el dormitorio y había ido a ver qué pasaba. Corrió hacia la puerta de entrada, pero nuestro sospechoso la atrapó y le disparó. Todo indica que el asesino ha arrastrado el cadáver de Beverly hasta el de su marido y ha cubierto ambos cuerpos con una sábana del dormitorio. Había un rastro de sangre, una franja de casi 1 metro de ancho y 3 o 4 metros de largo que llevaba hasta los cuerpos de las víctimas. El rastro de sangre presentaba extrañas estriaciones. A primera vista, no supimos ver qué había causado estas estriaciones. Nos devanábamos los sesos intentando descubrir por qué el rastro de sangre tenía ese dibujo. La respuesta estaba en la cocina. Alguien había barrido la sangre con la escoba y la había salpicado contra la pared. Quizá el asesino había utilizado la escoba para borrar las huellas de sus zapatos. También había borrado otras huellas con un trapo. Intentaban eliminar huellas dactilares en los pomos, en los interruptores, ese tipo de cosas. Y el objeto con el que lo habían hecho estaba manchado de sangre, porque los interruptores y los pomos estaban embadurnados de sangre. El hecho de que el televisor estuviera encendido fue revelador para los investigadores. El asesino no se había ido con prisas. Se había tomado el tiempo de limpiar, de borrar, de intentar ocultar lo que había sucedido. El móvil del crimen no parece ser el dinero. Brian encima una cantidad considerable de dinero. En la casa había varias armas de fuego y no se las llevaron. Otros objetos de valor tampoco faltaban. Las evidencias sugieren que Brian abrió la puerta, se dio la vuelta para dirigirse hacia la sala de estar y fue entonces cuando le dispararon. Una clara indicación de que conocía a su asesino. Brian y Beverly Mock han sido asesinados en su casa en plena noche. Su familia afirma que la pareja no tenía enemigos conocidos. Se me rompe el corazón cuando pienso que no ha podido ser madre. Lo deseaba tanto. Y sé que Brian también lo deseaba. Tenían tanto que dar los dos. Eran 2 personas tan buenas, tan responsables, y sus hijos habrían sido perfectos. El asesino pasó varias horas limpiando el escenario del crimen. Es peligroso para el asesino, por supuesto. Cuanto más tiempo permanezca en el lugar del crimen, más riesgos corre de dejar alguna huella o algún indicio revelador. Y esto es precisamente lo que ocurrió. Sin darse cuenta, el asesino había dejado pruebas mientras limpiaba la casa. Después de cubrir los cuerpos con una sábana, la pisó. Y aunque la suela de sus zapatos estuviera limpia, quedó una impresión del zapato en la sangre del suelo debajo de la sábana. Era un dibujo en zigzag, la marca muy clara de un zapato que había quedado impresa en la sangre. El hecho de que el asesino permaneciese tanto tiempo en el lugar del crimen contribuyó al descubrimiento. La sangre ya estaba bastante seca y esto fue positivo porque conservó mejor la marca en el suelo. Un programa informático permite establecer que se trata de un zapato de trabajo de la marca Madsen. El asesino también dejó pruebas en el dormitorio del matrimonio. En el dormitorio parecía haber una huella digital en el marco de la puerta. Pero las crestas dactilares formaban un dibujo en forma de U, lo cual significaba que el dedo se había aplicado boca abajo. Era plausible, si no fuera porque la huella se encontraba a 2 metros del suelo. El asesino tenía que haberse subido a una escalera. Estaba a demasiada altura. No era natural que alguien hubiera puesto la mano allí. Pero cabía otra posibilidad. Las crestas de las palmas de la mano se extienden en dirección contraria a la de las crestas en la punta de los dedos.
En realidad, la huella que encontramos en la casa no era una huella dactilar, era la huella de la palma de la mano. Deduje que había dejado aquella huella en el marco de la puerta porque se había apoyado mientras limpiaba algo, sin darse cuenta de que llevaba las manos manchadas de sangre. Por eso la apoyó en el marco de la puerta. La policía dispone de una base de datos especial para las huellas de las palmas de las manos llamada Morpho. Por desgracia, no encuentra ninguna que coincida con esta huella. En busca de posibles sospechosos, los investigadores interrogaron a todos los vecinos del barrio. Una pareja que vivía enfrente, Daniel y Jennifer Tavares, dijeron haber oído disparos hacia las 7 de la mañana. Creyeron que se trataba de cazadores. Daniel se había levantado y había mirado por la ventana del dormitorio que daba a la casa de los Mock. Vio una camioneta roja saliendo del camino de entrada de la casa. Dijo que llevaba un pasajero, pero no le había visto bien. En cambio, pudo describir con mucho detalle al conductor del vehículo. Un hombre blanco de 1,90 m y unos 100 kilos con el pelo largo recogido en una coleta. El coche había dado media vuelta y se había marchado a toda velocidad. Ni los familiares ni los vecinos conocían a nadie que coincidiera con la descripción. La policía empezó a investigar los centenares de camionetas rojas del condado. Mientras tanto, la madre de Beverly señaló otro posible sospechoso. Sé que mi hija tenía miedo de cierta persona que Brian había traído a casa, y creo que Brian también. Se trataba de Jeremy Flynn, de 21 años, que vivía muy cerca de allí. Le habían detenido cuando era menor de edad. También había sido sospechoso del atraco en una casa y en un caso de robo. Los testigos dijeron que Jeremy había acudido a una fiesta en casa de los Mock 6 semanas antes de los asesinatos. Flynn estaba tan borracho y agresivo que Brian le pidió que se marchara y casi llegaron a las manos. Fuera lo que fuera lo ocurrido en aquella fiesta o después, el hecho es que Beverly se quedó impresionada y tenía miedo de aquel sujeto. Aquel joven la ponía nerviosa. No le gustaba quedarse sola en casa cuando su marido tenía que irse. La mañana después de la fiesta, los Mock descubrieron que faltaban cosas en su casa y se encararon con Jeremy. Había desaparecido una pistola que pertenecía a Brian. Y creo que el móvil de Beverly también. O uno de sus móviles. Pensé que quizás se había enfadado tanto que regresó para vengarse de ellos. Pero la pistola no era del calibre 22, como la que había matado a la pareja. Jeremy no tenía una camioneta roja. Y 3 personas le proporcionaron una coartada para la noche de los asesinatos. Quedó prácticamente descartado que tuviera alguna relación con el crimen. Por lo tanto, la policía volvió a interrogar a su único testigo ocular. Pero esta vez, su versión de los hechos empezó a cambiar. En la búsqueda del asesino de Beverly, Brian Mock, la policía volvió a interrogar a su vecino, Daniel Tavares, que había dicho haber visto una camioneta roja enfrente de la casa donde se cometió el crimen aquella noche. Su descripción de los 2 hombres fue muy detallada. Cuanto más detalles pueda darte el testigo ocular de una persona supuestamente relacionada con el crimen, mejor. Pero para los detectives es una descripción demasiado detallada. Tavares vivía a casi 200 metros de la casa de los Mock y todavía estaba oscuro. Nos describió el aspecto de estos 2 hombres. Su corte de pelo, cuántos días llevaban sin afeitarse, el color de sus camisas, el tipo de zapatos que calzaban. Incluso nos dijo que uno de ellos tenía la cara marcada por la viruela. Al investigar la vida y el pasado de Daniel Tavares, los detectives se quedaron asombrados por lo que encontraron. Tavares había pasado 16 años en la cárcel por homicidio y solo llevaba 4 meses en libertad. Todos coincidían en describir a Daniel Tavares como el peor tipo de preso. Era agresivo, incluso había atacado a los funcionarios de la cárcel, pero de algún modo había conseguido salir en libertad condicional por buena conducta. Antes de salir de la cárcel, Tavares había conocido a su mujer, Jennifer Freitas, a través de un servicio de contactos por Internet, donde los reclusos se anunciaban en busca de amistades por correo. Y así fue como Jennifer terminó estableciendo una relación con él. Para casi todos nosotros resulta incomprensible que busques amor en la cárcel. Se comunicaban por correo, pero no se vieron en persona hasta que Tavares fue liberado. En cuanto salió de la cárcel, tomó un avión desde Massachusetts para venir a Washington. Nos quedamos asombrados cuando descubrimos todo esto. Tavares se había casado con Jennifer en Washington y había violado su libertad condicional al abandonar Massachusetts. Por desgracia,
La policía de Washington no tiene jurisdicción para detenerle. Creo que solo podían hacerlo los estados que lindan con Massachusetts o la zona de Nueva Inglaterra. Por lo tanto, aunque hubiera una orden de detención, solo podía aplicarse dentro de esta limitada zona geográfica. La policía del estado de Washington podía pedir las huellas dactilares de Tavares a la policía de Massachusetts. Pero lo que necesitaban eran las huellas de las palmas de sus manos. Por lo tanto, los investigadores deseaban llevarle a comisaría y encontrar la manera de que les diera las huellas de sus dedos y sus palmas voluntariamente. Por suerte, Tavares ignoraba que le consideraran sospechoso. Cooperaba. Era muy complaciente. Creía que nos tragábamos sus historias. El plan de los investigadores era pedir a Tavares que les ayudara a preparar un retrato robot de los asesinos. Pensé que sería más fácil y más seguro hacerle creer que venía voluntariamente para hablar con el dibujante. Cuando Daniel Tavares entró en la comisaría de policía, el detective Jason Tate llegó al mismo momento y entró detrás de él. Había llovido, y Tavares dejaba las huellas de sus zapatos mojados en el suelo de la entrada. Al detective Tate le parecieron familiares. Tenía que conseguir que viniera alguien enseguida, antes de que las huellas se secaran y desaparecieran. Mary Lou Hanson O'Brien salió corriendo con su cámara. Como las huellas eran de agua, sobre una superficie rugosa, era imposible compararlas con todo detalle. Pero el dibujo de las suelas era muy claro y distintivo. Era un dibujo único, un dibujo sin grandes detalles. ¿Se trataba del mismo zapato que había dejado aquella impresión en la sangre? ¿Y la única encontrada en el lugar del crimen? Los criminales no son tan listos como creen. A veces hacen cosas estúpidas. Daniel Tavares era el principal sospechoso del asesinato de sus vecinos Brian y Beverly Mock. Pero los investigadores no tenían ni idea del posible móvil del crimen. Hablé con el dueño de un bar que había servido a Tavares la noche de los asesinatos. Le describió como chulesco y arrogante, con ganas de buscar pelea. Daniel Tavares entró en la comisaría de policía sin saber que era un sospechoso. Creía haber venido para dar una descripción de los asesinos. Creía estar allí para hablar con un dibujante, y no tenía ni idea de que le tuviéramos en nuestro punto de mira. Tavares admitió haber estado de visita en casa de los Mock en varias ocasiones. Por lo tanto, la policía le preguntó si le importaba darle sus huellas dactilares para poder eliminarlas de las demás huellas desconocidas que habían encontrado en casa de los Mock. Le dije que necesitábamos sus huellas para poder descartar las que no eran importantes para nosotros. Tavares aceptó de buen grado y la policía pudo sacarle no tan solo sus huellas dactilares, sino también las de las palmas de las manos. Luego, los investigadores hicieron preguntas más incisivas a Tavares sobre su pasado. Seguro que ya sabéis por qué estuve en la cárcel. Me han dicho que fue un homicidio. ¿Cómo le mataste? A cuchillazos. Era una mujer. ¿Ah, sí? Sí. Era un miembro de mi familia. ¿Qué parentesco teníais? Mi madre. ¿Mataste a tu madre? Así es. No me digas. Le dije, ¿mataste a tu madre? Estaba atónito. Fue todo un shock. En pocos minutos, los expertos en huellas latentes comprobaron que la huella de la palma de Tavares coincidía con la encontrada en el marco de la puerta en el escenario del crimen. Tenemos suficientes pruebas para detenerte por el asesinato de Brian y Beverly. ¿Qué? Si estaba en la cama. Es imposible. Normalmente no lo hago, pero voy a enseñarte una cosa. Aquí está la huella de tu mano ensangrentada, que encontramos en la casa. Y esto son las huellas de los zapatos que ahora mismo llevas puestos. Cuando vi aquella impresión, no podía creer que estuviera viendo el mismo dibujo de la suela de los zapatos. Nos quedamos boquiabiertos. Que Tavares fuera tan estúpido para venir a comisaría con los mismos zapatos. Confrontado con las pruebas forenses, Daniel Tavares confesó. Dijo que había hecho un tatuaje a Brian Mock y que Brian le debía $50. Por lo tanto, fue a su casa el sábado por la mañana para reclamárselos. ¿Están llamando? Ya voy. Dijo que era muy temprano. Brian estaba durmiendo y se enfadó con Tavares por haberle despertado. Discutieron. Se le cruzaron los cables y le pegó 3 tiros.
Beverly oyó los disparos e intentó escapar. Tavares le disparó 3 veces y la arrastró hasta el cuerpo de su marido. Cuando entró en el dormitorio para agarrar una sábana para cubrir los cadáveres, pensó que quizá había manchado de sangre el interruptor del dormitorio y al frotarlo con un trapo, se apoyó en el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Fue entonces cuando dejó la huella de su palma en la puerta. En las horas siguientes, Tavares barrió las huellas de sus zapatos con una escoba. Pero cuando pisó la sábana que cubría los cadáveres, su peso dejó la impresión de su zapato en la sangre que se estaba secando en el suelo bajo la sábana. Una impresión que no podía ver en la superficie de la tela. Jennifer Tavares confesó más adelante que estuvo en el lugar del crimen después de los asesinatos. También confesó que ella y su marido habían tirado el arma del crimen al mar cerca de allí. Sigue siendo un misterio por qué decidió matar a Brian Mock. Tavares afirma que fue porque le insultó, pero no acabo de creérmelo. En febrero de 2008, Daniel Tavares fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jennifer Tavares, que afirmaba que solo había ayudado a su marido a borrar sus huellas porque temía por su vida, fue condenada a 1 año de cárcel. Ni siquiera puedo explicar por qué lo hice. Era incapaz de pensar en aquel momento. Estaba asustada y preocupada. Increíblemente, Tavares estaba tan convencido de haberse librado de todas las pruebas que podían incriminarle que llevaba los mismos zapatos durante su interrogatorio en comisaría. Tavares es tan estúpido que se puso los mismos zapatos para acudir al interrogatorio del detective en la comisaría. No hay que fiarse tan solo de una pequeña prueba y descartar todo lo demás. Todo cuenta. Es el primer caso en el que la lluvia nos ha ayudado. No tenemos un motivo claro que explique ese asesinato y creo que no lo tendremos jamás. Un club náutico recibe una indeseable visita. Una mujer flotaba en el agua. Vi una mujer con heridas de arma blanca en el torso, en la cara y en el cuello. Su exmarido y su hija han desaparecido. No hay que ser muy listo. Estaban divorciados. Podía ser un crimen pasional. Pero la víctima también tenía otros enemigos. Le dijo, te daré tu merecido, no tengo miedo, te haré la vida imposible. ¿Podría una esponja y una caja de cartón llevar a un asesino ante la ley? En nuestra profesión, eso es una pista. Newport Beach, en California, es una de las comunidades más ricas de América. Las localidades costeras al sur de Los Ángeles son preciosas. Las casas son de primera calidad. Cuesta mucho dinero vivir junto al agua. En Newport Beach, el índice de delincuencia es muy bajo. Casi siempre se trata de delitos contra la propiedad. Sin embargo, una mañana de septiembre en el club náutico del puerto de Newport, el propietario de un yate vio una sábana cubriendo lo que parecía ser un cadáver en el agua. Cuando llegué al muelle, vi a una mujer parcialmente vestida, con numerosas heridas de arma blanca en el torso, la cara, el cuello y la espalda. De las 52 heridas de arma blanca, 2 en el cuello, le habían cortado la yugular y la carótida. Sin atención médica de inmediato, debía haberse desangrado y fallecido en pocos minutos. La víctima no tan solo había sido acuchillada repetidas veces, sino que su cuerpo todavía llevaba insertada un arma blanca. Un cuchillo en el ojo. Eso indicaba que había sido alguien que odiaba profundamente a esa mujer. He visto muchísimas víctimas con ese tipo de heridas, pero nunca con el cuchillo todavía clavado. Envuelta en la sábana, los investigadores encontraron una segunda arma homicida. Era una navaja envuelta en los pliegues de la sábana, y todavía llevaba restos de sangre y de tejido. Pero la víctima no llevaba ninguna identificación y costaba deducir el tiempo que había permanecido en el agua. El efecto del agua en sus dedos había sido tal que inicialmente no pudimos identificarla mediante sus huellas dactilares. Los investigadores encontraron una posible prueba a unos 100 metros del cadáver. Cerca del cadáver encontramos una caja de cartón flotando y pensamos que podía tener alguna relación con la difunta, por lo que nos la llevamos. La caja había contenido un televisor de 27 pulgadas y los detectives pensaron que podía haber servido para transportar el cadáver. Durante la autopsia, el médico forense descubrió que la víctima llevaba implantes de mama. Cualquier dispositivo médico, ya sean implantes de mamas o de caderas o de otro tipo, puede ser una pista a seguir para poder identificar a la persona que lo llevaba.
Cada implante lleva un número de lote y de serie grabado en la superficie transparente. Su objetivo es identificar dónde y cuándo ha sido fabricado a efectos investigativos y para notificar al paciente en el improbable caso de que tuvieran que reclamarlo por algún fallo del producto. Este número de serie indicaba que los implantes eran de fabricación francesa. La operación fue realizada en Oklahoma City y la paciente residía ahora en California. Sabíamos que era Barbara Mullenix, que vivía en Huntington Beach, California. Bárbara, que tenía 56 años, vivía en circunstancias algo especiales. Ella y su hija de 17 años se habían mudado recientemente a California y vivían con su exmarido, Bruce Mullenix, hasta que rehiciesen su vida. Habían decidido convivir, pero solo para compartir la vivienda, hasta que su hija hubiera terminado la educación secundaria. Se trataba de una situación temporal por motivos económicos. La información conseguida gracias a la caja de cartón del televisor que había aparecido en el agua junto al cuerpo de Bárbara indicaba que el asesinato podía haber ocurrido en casa de Bruce Mullenix. El número de referencia y la dirección en la etiqueta del embalaje indicaban que se había comprado en una tienda de Huntington Beach. Aquel televisor había sido comprado por Bruce, el exmarido de Bárbara. La policía intentó ponerse en contacto con Bruce y con su hija de 17 años, Rachel, pero no les encontraron. Cuando los investigadores llegaron a la urbanización donde Bárbara Mullenix vivía con su exmarido, tuvieron una visita sorpresa. Mi sargento entró y dijo que el señor Mullenix acababa de llegar. Me sorprendió mucho. Pensé que era una bravuconada, pero pareció muy sorprendido de ver a la policía en su casa. No es muy agradable que un detective te mire a los ojos y te diga, es usted es mi principal sospechoso. El médico forense estableció que Bárbara había sido asesinada en algún momento entre el martes por la noche y la mañana del miércoles. Bruce afirmó haberse marchado de su casa el martes por la mañana en viaje de negocios y que estaba en Fresno, California, a más de 400 kilómetros. Como reportera que soy, me pareció interesante que estuviera convenientemente lejos de la ciudad la noche en que se cometió el crimen. Bruce negó tener nada que ver con el asesinato de Bárbara, pero admitió que habían tenido bastantes problemas. Ambos teníamos nuestra parte de culpa en el divorcio. Desde mi punto de vista, el catalizador más importante fue que Bárbara empezaba a beber cada vez más y su personalidad cambiaba radicalmente cuando estaba borracha. El registro de la casa de Bruce no reveló ninguna señal de que hubieran forzado la entrada. Pero el colchón y el somier del dormitorio de Bárbara habían desaparecido. En nuestra profesión, eso es una pista. Los técnicos de la policía científica rociaron la habitación con leucocristal violeta, un producto químico que adquiere ese color en contacto con la sangre. La cantidad de sangre que encontré por todas partes me indicó que alguien había sangrado en la habitación. Y era evidente que el asesino había intentado limpiar la sangre. En la cocina había una caja de guantes de látex. Y en la mesilla de noche apareció una esponja amarilla. La esponja presentaba una mancha roja que resultó ser sangre. Fue una evidencia muy significativa en la investigación. Los investigadores también descubrieron otra cosa en la cocina. Los cuchillos del cajón de la cocina hacían juego con el que Bárbara Mullenix llevaba clavado. Era muy característico. Presentaba el mismo diseño entrecruzado. Se llevaron fragmentos enteros de la pared para analizarlos. Una huella dactilar muy clara había sobrevivido a la limpieza. Cuando los criminales cometen su delito, sudan más de lo normal, producen más residuos y por eso a veces sus huellas dactilares son más claras. Fue fácil determinar lo que teníamos. Era una palma completa. Tenía 4 dedos y un lado de la palma de la mano. Los investigadores compararon las huellas ensangrentadas con las de Bruce Mullenix. No coincidían. En todas las películas de policías, el excónyuge siempre es el primer sospechoso que hay que descartar, por eso no me sorprendió. Pero ¿dónde estaba Rachel, la hija de los Mullenix? Bruce no lo sabía y los investigadores tampoco. Antes de que Bruce regresara a casa, me preocupaba que Rachel también hubiera sido asesinada. No sabíamos nada de Rachel ni en qué estado estaba. Intentamos llamarla al móvil, pero no contestaba. Saltaba su buzón. La última vez que había sido vista, estaba con su novio la víspera del asesinato. Fueron al cine, irónicamente a ver La joven del agua. Pero a pesar de su desaparición, Bruce estaba convencido de que su hija no tenía nada que ver con el asesinato de Bárbara. No creo que haya participado. No creo que Rachel haya tenido nada que ver con el asesinato. Pero la policía no está tan segura.
Los investigadores preguntaron a los vecinos que vivían cerca de la casa adosada de Bruce Mullenix si alguien había visto u oído algo sospechoso la noche del asesinato de Barbara. Uno de los vecinos que vivía justo al lado dijo que hacia las 2 de la mañana le habían despertado unos gritos que duraron unos 30 o 45 minutos y que en aquel momento había dicho que no les sorprendería que estuvieran asesinando a alguien. Cuando hizo esta declaración a la policía no sabía qué había sucedido. Puesto que Bruce Mullenix estaba de viaje, la única persona que podía haber estado en la casa era su hija Rachel, de 17 años, ahora en paradero desconocido. Como era tan joven, tenía 17 años, las autoridades estaban preocupadas, por lo menos al principio, por si también le había ocurrido algo grave. El padre de Rachel contó a los investigadores que su hija salía con un chico, un tal Ian Allen, de 21 años, y que Barbara no aprobaba aquella relación. Cuando Ian Allen apareció en sus vidas, y Rachel no tan solo se enamoró, sino que también empezó a hablar de casarse con él, creo que Barbara temió quedarse sola. Cuando Barbara se dio cuenta de que Ian se acostaba con su hija de 17 años, le amenazó con denunciarle por violación. Más adelante, cuando los ánimos se calmaron, Rachel pidió a sus padres una declaración firmada, una garantía de que Barbara no volvería a amenazar a su novio con una denuncia por violación. Barbara y Bruce aceptaron. Mi opinión al respecto era que de esta manera tendríamos muchas más probabilidades de verles más a menudo, de estar con ellos tanto como fuera posible, en lugar de empujarles a mantener una relación clandestina. A fin de cuentas, eso me indicó quién mandaba en esa casa. Pero una semana antes del asesinato de Barbara, se había producido un grave enfrentamiento. Cuando Rachel no volvió a su casa a la 1 de la madrugada, Barbara se fue a casa de Ian y le montó una escena. Su madre la avergonzaba mucho. Creía tener derecho a hacer lo que hacía. Y cuando llegaron a casa le castigó y le dijo, no le volverás a ver. Ian no había conocido nunca a nadie como ella. Le dijo, te daré tu merecido, no me das miedo, te haré la vida imposible. Te amenazaré, hablaré con tus padres, iré a la escuela de tu hermano pequeño, iré a tu trabajo. Así es como era Bárbara. Pero Rachel dejó claro que no pensaba romper con Ian. Nadie puede negarle nada a Rachel. Luego, la investigación del pasado de Bárbara reveló un dato inquietante. La policía de Tampa, Florida, había tenido que intervenir en una confrontación física entre Rachel y su madre. 2 años antes de que Barbara Mullenix fuera asesinada, su hija Rachel la había atacado con un cuchillo en su casa. Le causó varios cortes en los brazos. Pero Bárbara se negó a presentar cargos. Bárbara podía decir las cosas más crueles que se le pueden decir a nadie. Pero se lo decía a Rachel, y casi siempre cuando estaba borracha. Ahora, después del asesinato de Bárbara, Rachel y su novio Ian habían desaparecido. Los investigadores visitaron a los padres de Ian, que dijeron no haber visto a su hijo desde hacía 2 días. También dijeron que les faltaba su pistola del calibre 38. Como Ian vivía en casa de sus padres, la familia Allen aceptó que registraran su casa, ordenadores incluidos. La policía examinó los ordenadores y descubrió que el día del asesinato, alguien había utilizado un ordenador de los Allen para buscar direcciones en Tampa. Toda la policía de la nación se puso en alerta para localizar la camioneta de Ian Allen. Cuando Ian utilizó una tarjeta de crédito para sacar dinero en Sulphur, Luisiana, la policía rodeó la zona y le detuvieron, a él y a Rachel. Pero Rachel dijo no tener nada que ver con el asesinato de su madre y afirmó que Ian la había secuestrado por la fuerza contra su voluntad. Estaba durmiendo. Era en medio de la noche. Oí a mi madre llamándome a gritos. Corrí a su habitación y vi a Ian encima de mi madre, apuñalándola. Intenté apartarle, pero él me empujó y me golpeó. Y perdí el sentido. Rachel es muy mala actriz. Intentó llorar, pero no le salió ni una lágrima. Si buscas narcisismo en el diccionario te sale Rachel. Pero ¿podrán los análisis forenses determinar si miente o dice la verdad? Tras ser detenido, Ian Allen confesó haber asesinado a Barbara Mullenix, pero insistió en que lo hizo él solo. ¿Fuiste con la intención de matarla? Fui a su casa con la intención de amenazarla, asustarla. Pero muy pronto se me fue de las manos. Mientras tanto, Rachel Mullenix insistía en afirmar que era una víctima inocente.
Su versión de los hechos era que Ian la había secuestrado, golpeado y había perdido el conocimiento. Había despertado en la habitación de un motel y no tenía nada que ver con la muerte de su madre ni con lo sucedido con su cadáver. Nadie me dice nada. ¿Qué está pasando? De acuerdo. Estás detenida por el asesinato de tu madre. ¿No sabe que me secuestraron? ¿No lo sabe? Eso es lo que tú dices. ¿Qué quiere decir con eso? Es la verdad. Tenemos pruebas que demuestran lo contrario. ¿Pero qué está diciendo? Rachel ignoraba que los investigadores tenían pruebas forenses que la implicaban en el asesinato de su madre. Habían encontrado el ADN de Rachel en la esponja amarilla encontrada en el dormitorio de Bárbara. La esponja utilizada para limpiar la sangre de Bárbara. Rachel había dicho que no tenía nada que ver con el homicidio, pero el hallazgo de su ADN en la esponja que había servido para limpiar el escenario del crimen estableció que se había encontrado allí en el momento del asesinato. La caja de cartón que apareció flotando cerca del cadáver de Bárbara había sido cerrada con cinta adhesiva, del mismo tipo que la encontrada en el coche de Ian Allen. Los vapores de cianocrilato revelaron huellas dactilares de Rachel en la cinta adhesiva. Identifiqué 3 huellas de Rachel Mullenix. Eran las de su dedo corazón y su dedo anular de la mano izquierda. Al encontrar las huellas de Rachel en la cinta adhesiva, la policía tuvo la sensación de que le había tocado la lotería. Los investigadores encontraron el ADN de Ian en el mango de la pistola del calibre 38. Pero también el ADN de Rachel. ¿Por qué no la utilizó para escapar de su secuestrador? No sé. Me parece muy raro. La huella ensangrentada casi completa de una mano, encontrada en la pared del dormitorio de Bárbara, pertenecía a Ian. Las pruebas forenses confirmaron la teoría del médico forense, que desde un principio había atribuido el asesinato a 2 personas por lo menos. La cantidad de heridas y las demás pruebas indicaban que era más probable que se tratara de más de una persona. Y los mensajes de texto acabaron de demostrar la implicación de Rachel. Rachel había dicho a la policía que se había acostado hacia las 10 de la noche y que se había despertado con el ruido que hacía Ian al atacar a su madre. Al investigar los mensajes de texto, vimos que había estado mandando mensajes a Ian hasta las 2 menos cuarto de la mañana y sabemos que el ataque empezó hacia las 2. Un mensaje decía: se ha tomado un tranquilizante. Otro: se ha despertado. O sea que se están comunicando y avisando sobre lo que hace Bárbara. Los investigadores creen que en la ausencia de Bruce Mullenix de viaje de negocios, Rachel e Ian esperaron hasta que Bárbara se hubo dormido. Y entonces Rachel había dejado entrar a Ian en la casa. Ian cogió varios cuchillos del cajón de la cocina y subió a la primera planta. Las pruebas sugieren que los dos entraron en el dormitorio de Bárbara. Le asestaron más de 50 cuchillazos. La sangre salpicó las paredes y el techo y empapó el colchón. En algún momento del ataque, uno de ellos le clavó el cuchillo de la mantequilla en el ojo, cuando todavía estaba viva, en un malvado acto de despecho y desprecio. Rachel empleó la esponja para limpiar la sangre, pero dejó en ella su ADN. Ian dejó las huellas de sus dedos y su mano en la pared. La pareja metió el cadáver en la caja vacía del televisor. Y Rachel la cerró con cinta adhesiva, dejando en ella la huella de sus dedos. Más tarde, aquella misma noche, lanzaron el cuerpo de Bárbara al Océano Pacífico. Los investigadores encontraron restos de un colchón quemado en las vías del tren cerca del lugar de trabajo de Ian. Al parecer, fue aquí donde Rachel y Ian quemaron lo que creían ser la última prueba del asesinato. En el juicio, Rachel declaró en su propia defensa, afirmando que no era una asesina. Yo no le hice eso a mi madre. No estoy diciendo que sea completamente inocente, pero planificar y matar a mi mamá no lo haría jamás. El jurado no la cree. Rachel fue declarada culpable de asesinato. Este jurado declara a la acusada Rachel Mullenix culpable de asesinato. Y fue condenada a una pena de entre 25 años de cárcel y cadena perpetua. Lo más extraño del caso es que solo faltaban unos meses para que Rachel cumpliera los 18 años.
Si hubiera esperado hasta entonces, su madre no habría podido hacer nada. No habría ningún impedimento legal para estar con Ian. En un juicio aparte, Ian Allen también fue declarado culpable del asesinato de Barbara Mullenix y recibió la misma condena. Tras su juicio, Ian admitió ante la policía lo que las pruebas forenses ya habían demostrado, que Rachel había estado involucrada desde el principio. Cuando vio que su vida se había terminado y que ella pretendía cargarle con toda la culpa, terminó su lealtad. Ella mató a su madre. Ella le ayudó a matar a su madre. Eso es innegable. Los miembros del jurado esperan ver pruebas forenses. Si no las tiene, resulta muy difícil demostrar la culpabilidad. Las pruebas forenses fueron muy importantes, especialmente para la acusación contra Rachel. En aquel juicio, el hecho de que las pruebas forenses demostraran que Rachel mentía fue absolutamente decisivo.